Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta noche que nos permites este espacio, Señor amado, con el fin de bendecir a otros cuando escuchen este testimonio. Te pedimos que tomes el control, Señor, y que seas tú con nosotros, Señor amado, dando la sabiduría, la manera adecuada para que esto pueda llegar a muchas vidas, Señor, y sean impactadas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios te bendiga mucho en esta noche, amén. Queremos, ¿verdad?, que compartas con los hermanos que nos puedan estar viendo o que nos van a ver, amén, tu nombre, tu edad. Amén, Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Katiana Vázquez, tengo 28 años y estoy felizmente casada. Amén, amén. ¿Hace cuánto conociste al Señor? Hace 6 años. 6 años. ¿Cómo lo conociste? En un momento difícil. ¿Puedes abundar ese momento difícil? Claro que sí. En ese momento yo me encontraba viviendo en una casita de herramientas al lado de un hogar, ya que me había quedado sin hogar. Okay. Y en ese momento pues me encontraba pasando un proceso muy difícil, la cual ya me sentía muy sola, muy abandonada. ¿Esa era tu vida antes de conocer a Cristo? Sí, sí. Ok. Ya ese era mi punto, como que mi punto más fuerte, porque pues no tenía ninguna ayuda. Las únicas personas que me estaban ayudando eran esas personas que me dejaron quedarme en esa casita. Y ya ahí ya estaba muy en depresión. La tristeza, la agonía me invadía día tras noche, pues porque estaban pasando unos sucesos, ¿verdad?, en unas condiciones que yo estaba viviendo ahí que no eran las correctas. Y me sentía muy sola, muy triste, con muchas preguntas. Mi corazón ya no podía más y decido en esos momentos que la única respuesta para lo que estaba viendo era quitarme la vida. ¿Ese fue el punto de quiebre? Sí. ¿Tu respuesta fue, voy a quitarme la vida? Sí. Ok. Sí. ¿De qué manera sentiste quizás el impacto de Dios, que ese era como el límite? Porque pues tenía mi familia alrededor, y pues como quiera estaba sin hogar. Y ya pues me sentía que no había ninguna razón por la cual yo nací. No había. No. ¿Ese era tu pensamiento en ese entonces? Sí, en ese entonces, por la condición que yo estaba viviendo, Ajá. yo me sentía que ya no había razón, que le preguntaba y le cuestionaba a Dios por qué me permitió nacer, por qué no permitió que yo no naciera, que me hubiera morido en la barriga de mi mamá, no hubiera nacido. Y pues el enemigo me atormentaba, nadie te quiere, mira cómo estás, haces tus necesidades afuera, muchas cosas. O sea, tu vida fue una vida dura. Sí. Desde joven. Sí. ¿Creciste en un hogar cristiano? No, yo crecí en un hogar disfuncional, en la cual a una edad muy pequeña nos remueven servicios sociales de nuestro hogar, ¿verdad? Porque mi mamá no estaba estable. Ella pues tristemente estaba pues hundida en lo que es la drogadicción. Y eso es lo que vi desde pequeña. Mis recuerdos desde pequeña, ¿verdad?, tristemente son ver a mis familiares, especialmente a mi mamá, consumir droga. O sea, tú de niña estabas viviendo en ese entorno. Sí. Eso es lo que día a día tú estabas aprendiendo. Sí. Yo me recuerdo que los juegos de yo y una de mis hermanas era jugar vendiendo droga. Wow. O sea que tu niñez, tu infancia, mientras otros niños jugaban con muñecas, jugaban quizá a la casita, como uno dice sanamente, la infancia de Katiana era jugar a vender droga. Sí, yo no te puedo decir que no me acuerdo un día que yo tenga un recuerdo que yo pueda decir, fui para el parque con mi mamá y me columpié en un columpio. O sea, no tuviste una infancia, como podríamos decir, normal. No. La infancia normal es aquella que tienen sus papás, que comparten, que van al parque. O sea,
la vida de Katiana fue una vida que no fue normal, si podemos decirlo de esa manera. Sí, estábamos yo y una de mis hermanas, ¿verdad? Porque somos 7, pero las demás fueron removidas y nos separaron. Y pues yo y mi hermana siempre estábamos por ahí, como uno dice, viviendo la vida a lo que pudiéramos entender. ¿De qué edad estamos hablando? Estamos hablando de unos 6, 7 años. Wow. Sí. 6, 7 años. Sí. O sea que un niño de 6 o 7 años no está supuesto a pasar por lo que... Básicamente tuviste que madurar. Cuando se supone que estuvieras jugando, estabas haciendo otras cosas que no eran lo normal en una vida de una niña. Entonces, pues en ese momento, ¿verdad? La condición que estaba no era porque no habían removido de mi mamá, no habían dado a mi abuela, pero tristemente mi abuela sufría del alcoholismo. Okay. Y al sufrir del alcoholismo, pues ella no estaba estable para cuidarnos. Y al no estar estable para cuidarnos, pues básicamente nosotros nos sosteníamos nosotras mismas. O sea que estaba en un entorno quebrado completamente, sí. No había una figura mayor que pudiera, como niña, ¿no?, hacerse cargo de ustedes. No, mi papá no estaba presente. Mi papá no estaba presente. Yo vine a saber lo que era un papá a los 12 años de edad. Entonces, el único que sí que estuvo ahí presente, ¿verdad?, pero siempre se pasaba trabajando, era mi abuelastro, que no era mi abuelo como tal, de sangre, como uno dice, pero sí estuvo ahí, siempre nos daba un dinerito para que nosotros compráramos algo de comer y eso. Pero pues nos dábamos por nosotros, desde que nos levantábamos, íbamos por ahí, ¿verdad? Desde niña empezamos a robarle las tiendas y todas esas cosas para poder tratar de sobrevivir. Mientras, incluso aún tú siendo niña y quizás hacías esas acciones, aún de niña, ¿te pasaba algo por la mente en el sentido, ¿por qué estoy haciendo esto? Sí, porque pues yo veía familiares, ¿verdad? Familias en las escuelas normales, ¿verdad? Lo que uno llama un vínculo normal, de padre y madre, que tenían un bulto nuevo, unos zapatos nuevos, y eso siempre me llamaba la atención. Y yo siempre le preguntaba a mi hermana, pues que ella es la que cuidaba de mí, que es casi 2 años mayor que yo. O sea, una niña también. Sí, una niña. Pero ella pues siempre se aseguró de que tuviéramos algo de comer. Ella fue como, yo te puedo decir, en esos momentos de mi niñez, una figura materna. O sea, que tomó un papel que no le correspondía, pero básicamente no le quedaba de otra. Ajá. Wow. Correcto. Ok. Mientras seguiste creciendo, ¿cómo fue la vida de Katiana? Pues mientras que sí creciendo, como vuelvo y repito, pues el entorno que vimos fue de drogadicción. Mi familia pues estaba envuelta en lo que era el tráfico de drogas y todas esas cosas, ¿verdad? En esos momentos pues mi abuela seguía en el alcoholismo. Yo me recuerdo lo que yo hacía era, ¿verdad?, tratar de que mi abuela no se hundiera más, tratar de que mi mamá siempre llegara. O sea que incluso siendo niña o siendo juvenil ya, estabas en un punto donde se supone que cuidaran de ti y te tocó entonces cuidar de ella. Sí, nosotros siempre, yo y mi hermana, siempre desde pequeña, ¿verdad? Que los niños siempre tienen sueños, y siempre tienen ocurrencias en la mente. Y nosotros desde pequeña siempre tuvimos un plan, era terminar con la droga, terminar con el alcohol. Ese era el pensamiento que tenían. Sí, esa era nuestra meta. Ok. Mientras, ¿verdad?, fue pasando el tiempo, más o menos, ¿qué edad comprendes o qué edad porque no es lo mismo un pensamiento de niño, el sentir vacíos, pero cuando tú vas creciendo ya de joven, hay vacíos que son más fuertes, que tú los sientes más. ¿En qué punto sentiste, o a qué edad más o menos sentiste eso? Pues en ese momento ya yo cumplo como unos 9, 10 años y mi mamá nos tomó para atrás. Pero todavía no estaba bien del todo. Okay. No estaba bien del todo y pues
Mi mamá tampoco no vivió una niñez muy buena. Y, ¿verdad? Pues ella hizo con nosotros lo que, pues, vivió. O sea que básicamente fue una persona que estaba fracturada. Sí. Y obviamente tras sus carencias, pues de alguna manera las transmitió a ustedes. Sí, y ella trató, ¿me entiendes? Se aseguraba, ¿verdad? Que cuando volvió a tomarnos de nuevo, que nosotros tuviéramos comida y esas cosas, nuestra ropa, cosas el día de necesario, pero lo hacía de una manera incorrecta. Ok. De una manera incorrecta, entonces pues nosotros eso es lo que vimos desde pequeña. ¿Hay Esas alguna, prácticas. okay. ¿Hay algún punto que te marcara Sí. fuertemente en esa etapa antes de tú conocer a Cristo realmente? Sí, en mi niñez. Sí. Más o menos, ¿cuántos años tenías? ¿En tu niñez o antes de conocer a Cristo de lleno? Un punto que nosotros tenemos varios quizás procesos que nos marcan, pero hay puntos de quiebre que son muy fuertes, como el que mencionaste ahorita. No sé si ese mismo sea, o quizás haya otro un poco más allá, que tenga que ver contigo, tenga que ver con tu mamá. Hay cosas que nos rompen, que tú dices, bueno, ya. Bueno, yo pienso que toda mi niñez fue rota. Toda mi niñez fue rota porque pues sucedieron unas cosas que como niña no entendía. Porque pues a la vez no teníamos el cuidado necesario, nadie estaba pendiente de nosotros. Pues entonces pues estábamos por ahí y pues muchas personas tomaron ventaja de eso. Y al tomar ventaja de eso, ¿verdad? Sufrimos consecuencias, a cual, ¿verdad? Tristemente pues fuimos abusadas. Entonces pues eso empezó a marcar mi vida. Yo empecé a guardar todas esas cosas de tal manera que pasó varias veces. Y de cierta manera yo decía, ¿será que sí se demuestra el amor? Ya mi mente ya no conocía, ¿verdad? Se estaba normalizando de cierta manera lo que estaba sucediendo. Sí. Entonces yo decía en mi mente, para que no le pase a mi hermana, que me pase a mí. Lo que yo no sabía es que nos estaban pasando a las dos. Wow. Terrible, ¿verdad? Que pasen ese tipo de cosas que marcan. Y quizás en este punto podamos hacer un tipo de paréntesis. No sé, ¿verdad? Si en ese entonces llegó un punto donde tú, ¿verdad? Cuando pasaba esa acción, llegó un punto donde tú dijiste, basta, no voy a permitir esto más. Sí, a la vez lo decía, pero a la vez, ¿verdad? Lo normalizaba porque pues veía cómo mi mamá pues trabajaba. Y yo decía, bueno, pues es normal. Entonces yo también tengo que seguir los pasos de mi mamá. Ok. Sí, algo que lo normalizaste básicamente. Sí. Creo que quizás esa es la única solución que a lo mejor tu mente pudo trabajar en el sentido de poder aceptarlo. Sí, y desde niña eso fue lo que vi. Yo pensé que era normal, pero dentro de mí sabía, ¿me entiendes? Que no se sentía bien, se sentía bien. No era algo que yo lloraba, ¿me entiendes? Yo lloraba. Y yo decía, ¿me entiendes? Que ¿por qué me hacían lo que me hacían? Pero pues las personas siempre me amenazaban, me decían, no le digan a tu mamá, no quiero que nadie sepa, ¿me entiendes? O sea que llegó un punto donde sí lo normalizaste, pero incluso aparte de eso, podemos decir que estabas bajo amenaza. Sí, y me resigné porque pues yo pensaba que que esa era mi vida. Yo nací para sufrir, yo nací para... O sea, básicamente tu mentalidad era esto me lo merezco. Sí. ¿Verdad? Sí, si podemos decir quizá una palabra, yo merezco lo que estoy viviendo. Sí. Yo siempre decía eso porque pues de chiquita siempre me decían, supone que tú no hubieras nacido. O sea que ya venías marcada como tal. Sí. Fue una vida bien
Quizás podrá sonar un poco fuerte, pero queremos ser lo más realistas. Claro. O sea, fue una vida desastrosa. Sí, sí. Fue una niñez totalmente marcada. Y yo quiero hacer un pequeño paréntesis en este momento. Quizás alguien ¿verdad? Nos vaya a ver que esté pasando por eso, que tú en ese punto específicamente pasaste. ¿Qué te resultó? Que en esos momentos, hubo un momento donde, porque me imagino que hubo un momento donde a pesar de las amenazas, llegó un punto que tú dijiste, no, ya esto no lo puedo permitir. ¿De qué manera o qué puedes decirle quizás a esa persona que esté pasando por eso? Que no es lo mismo que yo le pueda decir algo a que una persona que haya pasado por ese camino tenga unas palabras de su propia vivencia. O sea, en este paréntesis yo quiero que le digas algunas palabras que quizás te ayudaron en algún punto, aunque a lo mejor no le servías a Cristo en ese entonces, pero quizás te ayudaron a detener de alguna manera. Bueno, después de eso mi mamá, gracias a Dios, conoce a una persona y esa persona pues la impulsa a buscar de Dios. Okay. A buscarle a Dios, y llega el punto que mi mamá acepta a Jesucristo como único exclusivo Salvador. Entonces yo desde chiquita empiezo a escuchar cómo tú debes de sentirse, cómo tu corazón debe de estar. Y yo decía, mi corazón no está bien, mi corazón no está bien, se supone que en verdad esto no me esté pasando. Y decidí hablarlo. Una noche decidí hablarlo. Le digo a mi hermana, ¿verdad? Le digo a mi hermana, empecé a llorar, le digo a mi hermana, te tengo que decir algo. Y le digo, mira, está pasando esto, esta persona viene al cuarto, está pasando esto, lo otro. Y yo sé que, ¿verdad? Yo sé que ya no está bien, que esto no está bien, que ya no puedo más. Yo decía, no me importan las consecuencias que pasen, pero no puedo más. Ya mi cuerpo, una niña, no podía aguantar más nada. No podía aguantar más nada. Más o menos, ¿a qué edad tenías cuando dijiste, ya, basta? ¿Verdad? Si es que te acuerdas. Claro, como a mis 11 a 12 años. Era una niña todavía. Sí. O sea, te tocó madurar. Sí. Fue un proceso de diferentes personas desde que yo tenía 6 años. Entonces, si podemos, ¿verdad?, decirle a la audiencia que hay un punto donde, incluso bajo amenaza, es necesario hablar. Sí, definitivamente, porque pues, ¿verdad? Nadie tiene el derecho de hacer estas cosas sin autorización, y con autorización una niña o un niño no se supone que esté pasando estas cosas. Y yo decidí hablarlo porque yo sabía, ¿verdad? Dentro de mí tenía una batalla, porque dentro de mí pensaba que estaba bien por lo que me habían enseñado, pero ¿verdad? Dentro de mí también yo decía, es que no se siente bien, es que no está bien, ¿verdad? El sentir que estoy sintiendo no está bien. Entonces decidí hablarlo porque yo sabía que si no hablaba, ¿verdad? Mi cuerpo iba a ser más lacerado. Yo iba de estando niña, ser más marcada, ¿verdad? Yo le exhorto a cada persona, ¿verdad?, que escuchen a sus hijos cuando sus hijos le hablan y le dicen algo que sucedió, algo que pasó, que no los tomen como mentirosos, que no los tomen como un juego, que no los tomen como que hay algo que el niño está diciendo y ya. No, porque los niños no se van a inventar cosas como esas, cosas tan graves como esas, ¿verdad? Y hoy en día está pasando mucho eso porque pues la maldad ha aumentado, y vemos que quién gobierna este mundo. Y se han visto muchos casos de esa magnitud, y yo les quiero soltar a los papás, a las mamás, que siempre estén pendientes de sus hijos y que siempre traten de hablar con sus hijos de lo que pasan día tras día, y que le den esa confianza para que sus hijos puedan abrirse y no permitir estos sucesos. Amén, tremendo, ¿verdad? Ese consejo. Esperamos que cada uno, ¿verdad?, que los escuche, lo atesore. Y si estás pasando por la misma situación, ¿verdad?, que hables, amén. Que hables, ¿verdad? No es bueno callar y ponerle un alto a esto. Ahora, Katiana, queremos hablar de algo importante, y es el punto donde ocurre entonces tu encuentro con Dios. ¿Cuál es el punto
donde tú te encuentras con tu Señor, con Jesús. Pues esa noche yo le iba a dejar una carta a mi mamá. Le iba a decir, ¿verdad?, las razones por las cuales yo me quitaba la vida. Le iba a decir, ¿verdad?, todo lo que mi corazón sentía, todo lo que llevaba guardando por muchos años, por mucho tiempo. Y en ese momento una de mis tías me envía un video live de una predicación. Siempre me enviaba, pero siempre ignoraba porque pues tenía mucha rebeldía en mi corazón. No quería saber de Dios. La realidad es que yo no quería saber de Dios. Esa rebeldía viene a raíz de todo lo que has pasado. Sí, de varias el cosas cuestionamiento. más. Ok. De varias cosas más. Ok. Entonces, pues me habían dado un mal ejemplo del Señor. Me habían dado un mal ejemplo del Señor. Entonces yo decía, si es así es Dios, yo no quiero ser. Ok, te pregunto, ese mal ejemplo, ¿verdad? Está a tu discreción. Claro. Hay que cosas que tú puedes hablar, y hay otras que no, ¿verdad? Claro. Está a tu discreción. Ese mal ejemplo, ¿hay algo que pueda mencionar? Claro. ¿Verdad? Que no tenga que tú sentirte incómoda. Claro. Pues el mal ejemplo que recibí fue desde mi hogar, ¿verdad? Estando en el Evangelio se vivía muchas cosas que no tenían que pasar, maltratos, tanto verbales como físicos. Ok. Y empecé una niña que anhelaba a Dios, una niña que recibió el Espíritu Santo a tan niña, ya empecé a guardarle rincón. Ok. A guardarle rincón a Dios porque pues esos sucesos cada día más aumentaban. Te pregunto, ¿en cierta manera culpabas a Dios? Sí, sobre todas las cosas. Yo culpaba a Dios por todo lo que sucedía, porque yo decía, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo en mi hogar y que nadie se dé cuenta? ¿Cómo es posible que esto se esté sucediendo en mi hogar y que nadie nos ayude, nadie nos ayude? Y pues era traumante porque la misma persona que, recibíamos, ¿verdad?, esas cosas, los abusos tanto físicos como verbal, era la misma persona que yo veía en un altar. Ok. Y eso me traumó y yo decía... O sea, que una figura que se supone que sea, ¿verdad?, en este caso que le sirve a Dios, que esté en un altar, se supone que sea tu figura, ¿verdad?, que represente lo que es Cristo. Sin embargo, era todo lo contrario. Sí, era todo lo contrario, pues en realidad no entendía, ¿verdad?, que hay personas que tristemente son así, hay personas que, pues, que Dios las usa y es respaldando su palabra, y pues que algún día, pues, si no cambian, pues, tristemente sabemos lo que Dios le dirá. Pero yo a mi corta edad, pues, no entendía todo eso. Yo decía, ¿cómo es posible? Yo hacía a Dios a mi corta edad, después de estos sucesos, como un monstruo. Wow. Sí. O sea, Katiana veía a Dios como un monstruo. Sí, como ese cuco que te dicen desde pequeña, así. Wow, eso es impresionante. Creo que es la primera vez que he escuchado eso. Sí. Pero hablas desde la experiencia y, ¿verdad?, todo eso es bueno compartirlo, ¿verdad?, con las personas. Así que Katiana encuentra a Cristo. Sí. En ese momento decido quitarme la vida y ahí es cuando mi tía me envía un video. O sea, live. precisamente cuando ibas a tomar la decisión, el video llegó. Sí, ya estaba escribiendo la carta, sí. Ok. Y entonces mi tía me envía ese video, siempre me lo enviaba, pero esta vez siento como que ese impulso de entrar y ver. Ok. Y era cierto predicador, y ese predicador empezó a hablar del amor de Cristo. Wow. Y yo conocía a Dios como religión, no como un padre. Ok. Entonces en ese momento él estaba expresando del Señor como un papá. Y yo empecé a llorar, mis manos me empezaron a temblar. O sea, se puede decir que conociste a Dios a través de un video. Sí. Dios tiene forma. Sí. Ok. Sí. Nadie me puso la mano, nadie oró por mí, nada. Eso fue yo y Dios, y a través de ese video. Y en ese momento con lo que me iba, empezó a temblar, con lo que iba, ¿verdad?, a quitarme la vida. Y ahí empecé a llorar y le dije, si en verdad tú existes, yo quiero conocerte como un padre. Entonces, allá hablando, sentí literalmente como que 2 manos me abrazaron. O sea, literal, tu Sí. padre te abrazó. Sí,
Y ahí yo empecé a llorar. Y ahí entendí que Él sí existía. Y que era más allá de una religión. Que era más allá de lo que yo solía pensar, que en verdad Dios no era un monstruo, que era un padre. Y ahí entendí verdaderamente quién era Dios. O sea, podemos decir que Jesús llegó a tiempo. Sí. En un momento de crisis, Jesús llegó a tu vida. Sí, y Él me sabe, el Espíritu Santo habló en mi corazón y, sabe, hice el plan de salvación, ahí mismo yo. ¿Hiciste el plan de salvación tú misma? Sí, yo misma. ¿Tenías el conocimiento o fue a través del video? Tenía el conocimiento. Ok. Sí. ¿Y qué edad tenías ahí? Ahí yo tenía como iba para 21 años. Ok. Entonces, Katiana está a punto de quitarse la vida. Dios en su misericordia, ¿verdad? Permite que te envíen un video. Ahí tú escuchas del amor de Dios. Ya no ves a Dios como un monstruo. Ya no ves a Dios como el culpable. Sí, mi venda fue quitada. Mi venda. Y lo más impresionante es que fue a través de un video. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que Dios utiliza todo lo que Él pueda utilizar o esté al alcance de nosotros para abrirnos, ¿verdad?, nuestro corazón y nuestra mente y que podamos verlo como realmente lo que es, el auxilio. Así es. Tremendo. Así es. Y esa fue una experiencia que me marcó para siempre. Comencé a llorar. El predicador dijo a alguien que necesitaba a Cristo y ya yo estaba haciendo el plan de salvación. Ya yo estaba haciendo el plan de salvación. Comencé a tener liberación. Empecé a gritar. Sentía como que literalmente alguien estaba metiendo su mano en mi corazón y me lo estaba arrancando y me estaba haciendo algo nuevo. O sea, Jesús mismo te visitó. Sí. Dios mismo te dio una experiencia. Yo creo que era necesario porque yo estaba muy rebelde, muy rebelde contra Dios y tenía una imagen incorrecta. Entonces yo pienso que en su misericordia pues llegó al encuentro de esa manera para verdaderamente quitarme esa imagen, porque me la habían manchado. Tremendo. ¿Qué cambios has visto en tu vida desde que Cristo llegó a ella? Si pudieras, ¿verdad? Sí. Yo quizás haya muchos, pero quizás los más que tú digas, estos cambios han sido tan notorios. Sí. Bueno, pues en verdad hay muchos, pero yo diría que lo principal es tener un corazón limpio. Tener un corazón limpio. Mi corazón estaba lleno de rencor, odio, ira, culpabilidad, porque pues la culpabilidad era algo que me arropaba, porque yo decía, yo soy culpable de todo lo que me pasó desde niñez, yo soy culpable ¿verdad?, de los sucesos que hice mientras estaba en mi juventud y en la rebeldía. La culpabilidad me invadía mucho, me menospreciaba, me sentía sucia, me sentía que valía nada. Entonces Dios empezó a tratar desde adentro. Mi primer año en el Evangelio, yo todas las noches lloraba. Tanto así que me hice un cuartito de oración y ahí empecé a seguir con el proceso de liberación. Y yo pasaba horas, 2, 3 horas llorando. Tanto dándole agradecimiento al Señor, ¿verdad?, por lo que había hecho. Y también dejando que el Señor me limpiara. ¿Trabajara? Sí, me limpiara mi corazón. Yo pienso que eso es uno de los más grandes cosas que el Señor ha hecho. O sea, si pudiéramos decir que fue la primera área que Dios tuvo que trabajar contigo, ¿verdad? Básicamente para desintoxicarte de esa carga que llevabas por tantos años, de esa culpa que estaba tocando ya todos los puntos, las áreas de tu vida como tal. Sí, y habían cosas que había borrado, traumas que había borrado de mi niñez, y Él me los ha recordado para sanarme. Wow. Sí. Todo lo que quizás, ¿verdad?, para la gente a lo mejor puedan pensar en este punto, pero ¿cómo va a ser que Dios te va a recordar algo negativo? Pero realmente su propósito es que no queden residuos de aquello que nos manchó, de aquello que prácticamente, ¿verdad?, te torturaba. Sí. Era una tortura constante vivir esa situación. Entonces, ¿hay alguna experiencia en el Evangelio aparte de esa que sabemos que es súper poderosa, ¿verdad? Esa quizás fue la base, ¿verdad?, para lo que vendría quizás luego. Estando ya en el Evangelio,
¿Hay algún proceso que tú digas, esto para mí fue algo que Dios tocó mi corazón? Hay momentos que Dios nos pasa por proceso y por prueba. ¿Algo que pudieras compartir? Claro. Pues la palabra dice que aunque padre y madre te dejara, con todo Jehová te recogerá. Y ese fue un proceso bien difícil, bien fuerte, un proceso muy fuerte para mí, ¿verdad? Tener que vivir en ese suceso en el Evangelio. Porque pues, yo pensaba, en mi imaginación limitada, yo pensaba que cuando llegara al Evangelio todo iba a estar bien. Ese era tu pensar. Sí, todo iba a estar bien, iba a tener la familia que deseaba, iba a tener otra vez de vuelta todos esos años que... O sea, tu inocencia, tú viniste con una ilusión. Sí. Esa era tu ilusión al Evangelio. Pero el resultado fue, ¿verdad? Que aunque, ¿sabes? Padre y madre me dejaran, ahí estuvo Dios. Y yo pienso que eso fue lo que, ¿verdad? Todavía me mantiene. Conocer a Dios como un padre. Conocer a Dios como un padre que, a pesar que no tenía nadie cerca, lo tenía Él, ¿verdad? Y el Señor me empezó a enamorar. Lloraba y sentía los abrazos. Lloraba y sentía las caricias. ¿Sabes? Lloraba y sentía literalmente que Dios estaba ahí. O sea, Dios se hizo presente, pudiéramos decir, todos los días, ¿verdad? Desde ese comienzo Dios estuvo presente. Sí. La ausencia que tenías de, ¿verdad? De un padre, de una figura. Una vez llegas a Cristo, Dios se hace presente en tu vida. Dios toma ese rol que ¿verdad? Que te faltaba. Puedes decir, Dios llenó ese espacio. Sí, en todos los sentidos de la palabra. Llegó al punto que yo era una persona, ¿verdad? En el mundo, yo no podía estar sola. Yo era una persona que tenía que estar con alguien. Yo no podía estar sola más de un mes. No podía, porque pues en realidad habían tantos vacíos en mi corazón que no sabía cómo estar sola. Esa era ¿crees que puedes decir que esa era la necesidad de tus carencias? Sí, porque nunca lo recibí. Entonces, al no recibirlo, siempre lo busqué en cosas incorrectas. Para llenar esos vacíos, esos espacios. Sí. Una vez llega a Cristo, te das de cuenta que no necesitabas entonces llenar esos espacios con otras cosas que no fuera Él. Sí, que una sola persona llenó todos mis vacíos, el Espíritu Santo. Ya no tenía que hacer 20,000 de cosas para sentirme bien por lo menos 2 horas. Entonces Dios estaba cambiando aquella Katiana marcada, sí. ¿Verdad? Por todo este proceso de la niñez, sí. Esos vacíos que tenías, esas sí. Carencias. Entonces Dios se hace presente, empieza a llenarlo, empieza a cambiarte, empieza a transformarte. Te das de cuenta que ahora en Él, ¿verdad? No necesitabas aquello que en un punto necesitabas para sentirte bien. O sea, estamos viendo que Dios está cambiando completamente tu vida, transformándola de una manera, ¿verdad? Extraordinaria. Sí, correcto. Me imagino que te sentías diferente. Sí, incluso yo siempre, pues, sufría mucho por la ausencia paternal, muchísimo. Al punto que yo decía, ¿verdad? Cuando joven, cuando niña, decía, pues, quizás voy a odiar lo mejor para no amar y no tener que tener esa ausencia. Wow, palabra, ¿verdad? Grande. Sí. Entonces, ya cuando Jesucristo vino a mi vida, que empezaron a pasar esos sucesos, ya esa ausencia que en mí había fue llenada. Y antes pasaban meses y yo, ¿verdad? extrañaba y ¿ves? Buscaba otras maneras de poder llenar ese vacío, pero empecé a amar mi soledad, solamente yo y Dios. Okay. Empecé a sentirme bien, ir a comer yo sola, empecé a sentirme bien conmigo misma. Entonces yo empecé a entender verdaderamente el amor que un padre, el amor de un padre. Y eso fue una de mis mayores experiencias en el Evangelio, porque pues el Señor empezó a darle otra experiencia, ¿verdad? En el crecimiento que estaba dando en cuestiones, en lo espiritual, pero yo digo que esa es una de mis mayores experiencias.
Se pudiera decir que incluso Katiana aprendió a amarse a sí misma. Sí, porque pues yo me sentía, como la Biblia dice, ¿verdad? Me sentía bien menospreciada, me sentía sucia, me sentía de lo más bajo, porque pues mi pasado y mi niñez es muy fuerte, muy oscura. Y pues yo decía que pues yo no era valiosa, yo no valía nada. Yo decía, yo me sentía que me escondía. Incluso cuando llegaba a la iglesia y eso, a los primeros días, los primeros meses, trataba de esconderme porque me sentía, ¿verdad? Me sentía como insignificante. No te sentías quizás digna de estar allí. O sea, muchas veces pasa por la mente, ¿qué haces aquí? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Para qué llegaste? Sí. Quizás nadie te va a tener en consideración. Sí. No me sentía que podía volver a la casa de mi padre y me iba a recibir. Me sentía... Sin embargo, Dios cambió completamente, ¿verdad? Tu expectativa, humanamente hablando. Cambió tu mentalidad. Sí. Y ahí comencé a entender que Dios no es como los hombres. ¿Verdad? Que Dios no es como los hombres, que Dios literalmente borró mi pasado y lo lanzó a lo más profundo de la mar y me perdonó. Y ahí comencé a perdonarme yo misma. Creo que entonces esa es la lección quizás más grande que Dios te ha podido enseñar y que has podido, ¿verdad?, adquirir, y que sabemos que este tipo de lecciones que Dios nos permite son cosas que van a tocar muchas personas que están pasando por lo mismo. Sí. Así que eso es algo muy poderoso. Amén. Estas preguntas quizás son un poco más, como dice uno, quizás un poco más íntimas, ¿verdad? ¿Cómo mantienes tu relación con Dios diariamente? Amén. Y, ¿verdad? Antes que se me olvide que te iba a preguntar, ya en este periodo de tú estar en el Evangelio, de empezar a amarte, de empezar a cambiar, ¿verdad?, tu mentalidad, tu manera de pensar en cuanto a Dios, en cuanto a ti, llega un punto, estando tú ya, ¿verdad?, mayor, que quizás puedes tener un encuentro con tu mamá. Sí, después de eso, pues, tuve la oportunidad, ¿verdad?, de a donde pedirle perdón, dialogamos y ¿verdad?, hubo cierta restauración en ambas partes. Y fue algo que fue un momento muy grato. ¿Lo esperabas? Sí, lo esperabas ese momento. Fue un momento muy grato, porque pues yo decía que yo no podía estar en el Evangelio y sentirme así, porque aunque Dios había sanado, ¿verdad?, pero dentro de mí decía y anhelaba el perdón y la reconciliación. Tremendo. Entonces, ¿verdad?, para retomar la pregunta, ¿cómo entonces comienzas a mantener ¿verdad?, tu relación con Dios diariamente? ¿Cuál era tu dinámica? Aparte, ¿verdad?, de lo que ya mencionaste, ¿cuál era, ¿verdad?, quizás la manera en cómo ibas creciendo? Porque, ¿verdad?, que uno comienza, quizás tú comenzaste, ¿verdad?, como mencionaste, de noche, orando, sí, creo que dijiste, pero, ¿sabes?, mientras va a pasar el tiempo, tú vas progresando. Amén. Tú quizás vas orando más por el día, o ¿verdad?, uno tiene sus maneras. Amén. Pues mira, el Señor me empezó a entrenar en lo que era la guerra espiritual. Yo no conocía. Yo cuando pequeña pues tenía cierto tipo de conocimiento de lo que era la oración, ¿verdad? Porque le doy muchas gracias a mi padrastro, que me inculcó siempre el orar y el interceder. Y siempre de chiquita tuve eso de que siempre oraba en voz alta y podían pasar 2 horas y todavía yo estaba orando en voz alta. Siempre tuve eso desde pequeña. Entonces el Señor empezó a levantarme de madrugada, empezó a ¿verdad?, abrirme los ojos, empecé a ver lo que era la guerra espiritual, ¿verdad? Porque en mi mente llegaban pensamientos de cosas malas. Yo no sabía ¿verdad?, que había una naturaleza pecaminosa, que había un enemigo que también tiraba dardos. Yo no sabía, O sea, que desconocías el mundo espiritual como tal.
desconocías con quién ahora, ¿verdad? Con Te quién tocaba era mi pelear, guerra. entonces. Y el Señor empezó a mostrar y a enseñarme cómo pelear. Y empecé a levantarme de madrugada. Me recuerdo la primera vez, tenía mucho miedo porque donde yo vivía sola, tenía un apartamento sola. Y pues abajo, después me enteré de mi apartamento, pues había un brujo. Entonces pues pasaban muchas cosas en mi hogar. Me movían los platos, me abrían las puertas de los gabinetes y yo tenía mucho miedo. Yo decía, yo no me quiero parar por las noches, yo no me quiero parar de madrugada. De cierta manera era quizás intimidándote para que tu vida espiritual, ¿verdad? Se decayera entonces nuevamente. Sí, y yo siento también que pues, de cierta manera era también que el Señor me estaba diciendo, ¿sabes? Mira, abre tus ojos, ¿sabes? No solamente, ¿verdad? Es llegar a la iglesia, leer la Biblia y orar, sino también pelear, ¿verdad? Para que el pecado no entre, pelear para que el enemigo no tome ventaja, porque yo desconocía eso, yo no sabía verdaderamente qué era el mundo espiritual. Y ahí empecé de madrugada, empecé a clamar, aún con miedo, aún con temor, aún abriendo los ojos de vez en cuando, pero empecé así. Creo que todos hemos hecho eso en algún punto. Empecé así y ahí pues el Señor empezó a dar herramientas espirituales para poder vencer. O sea, Dios te comenzó a capacitar en la guerra espiritual. Sí, el Espíritu Santo empezó tanto a enamorarme como a capacitarme. O sea que podemos decir que, ¿verdad? Tu primer impacto, Dios mismo se te apareció, ¿verdad? Te libertó, te transformó, tuviste una experiencia, como dice uno, cara a cara con el Señor. Incluso luego de ahí, no fue que alguien vino y te enseñó, mira, vas a pelear con esto, hay un mundo espiritual, tienes que saber. O sea, estamos hablando de que Dios mismo se hace nuevamente presente, te comienza a ministrar, ¿verdad? De la manera en la que Él lo estaba haciendo y te comienza a capacitar en lo que es la guerra. O sea, Dios mismo te estaba enseñando, o sea, esta es tu batalla. Sí. Esto es con lo que estás lidiando. Sí, porque llegó un tiempo, ¿verdad? Cuando yo estaba avanzando en el Evangelio, ¿verdad? Que sabemos, ¿verdad? Que pues el enemigo siempre está esperando, ¿verdad? Una oportunidad para poder entrar. Y pues empecé a tener pensamientos contrarios. Yo decía, pero ¿por qué yo estoy pensando así? ¿Por qué yo estoy teniendo estos pensamientos? Y llegó un punto que pues mi mente me empezó a turbar. Yo decía, wow, entonces verdaderamente me he cambiado. Verdaderamente no estoy libre. Empecé a turbarme, porque en realidad nadie me dijo que habían tres voces que te hablaban, ¿verdad? Tú misma, que estás, ¿sabes? Tu naturaleza, el enemigo y Dios. O sea, podemos decir que en medio de tu batalla sentiste la turbación. Sí, sentí la turbación porque no sabía. Yo pensé que era, ¿sabes? Yo pensé que estaba mal, que no, verdaderamente no estaba libre como pensé que estaba. Porque pues no sabía que los dardos que tenía en mi mente eran del enemigo. Del enemigo. Entonces ahí el Señor, ¿verdad? O sea, me vio con esa turbación, con esa desesperación, y acerca de esa turbación dejé de orar. Ya no, si antes oraba 2 horas, empecé a bajarle a 15 minutos porque estaba turbada, porque no me sentía que... Entonces, en cierta forma entraste entonces en un descuido espiritual, en medio, ¿verdad? de esa batalla. Sí, porque yo decía, bueno, en verdad esto no está funcionando, por los pensamientos que venían a mi mente. O sea, tu mentalidad básicamente, quizás podemos ponerle de inocencia. Era, llegué al Evangelio, Dios se me apareció, cambió mi mentalidad, me siento libre, me siento bien, pero en el transcurso del tiempo te diste cuenta algo no está marchando bien. Yo creo que hoy en día eso pasa mucho cuando las personas no llegan al Evangelio, ¿verdad? Que nunca han conocido de Dios, que no se les habla y se les dice eso. Y pues llegan, son libres, llegan con el hambre, con la pasión por Dios, se meten con Dios, oran, ayunan, leen la Biblia. Y de momento viene otra vez el tentador, de momento viene otra vez el enemigo, ¿verdad? A entrar pensamientos, dardos.
uno piensa, uno dice, wow, válgame, ¿cómo yo estoy pensando de esta manera? ¿Cómo yo quiero hacer esto? ¿Cómo yo quiero hacer lo otro? Y, ¿verdad? Y tristemente, pues, mucha gente, pues, se van del evangelio y otras, pues, como me pasó a mí, que empecé a menguar, empecé a ponerme triste, empecé a caer en una mini depresión, porque yo decía, wow, ¿sabes? En verdad soy una mala persona. ¿Cómo voy a pensar así estando en el evangelio? ¿Cómo voy a pensar así teniendo un Dios santo? Esos eran los pensamientos que venían a tu mente. Sí. Entonces ahí cuando el Señor me dio un sueño, ¿me entiendes? Me dio un sueño. Y literalmente en el sueño vi una sombra, escuchaba una voz, ¿verdad? Diabólica, que me empezaba a susurrar al oído. Entonces por medio de ese sueño entendí que habían voces aparte, la de uno y la de Dios, que nos hablaban. Y en todo momento, entonces, Dios permitiendo todo ¿verdad? Toda esta situación con el fin, obviamente, de adiestrarte, de enseñarte, de educarte, de, ¿verdad? Para que tú puedas saber entonces con qué estabas lidiando. Sí, porque en realidad no tenía nadie. Entonces, cuando llegas a este punto que te das cuenta que no es solamente la voz de Dios, que cómo lidias entonces con esto para salir, ¿verdad? de esta situación en la que estás. Pues empecé a buscar la información en YouTube. Empecé a escribir cómo guerrear, cómo guerrear en el espíritu. Y empecé a ver videos de la guerra espiritual, de cómo pelear. O sea, nadie te habló. No. Tú simplemente buscaste. Sí. Yo quiero, esto es interesante porque no hay, nadie te está enseñando. No. Y yo necesito buscar cómo lidiar con esto. Sí. Básicamente es lo que estás haciendo. Sí. Y empecé a buscarlo en YouTube, cómo guerrear, cómo pelear. Entonces, pues, la gente decía, ¿verdad? Los siervos y las siervas que escuchaba, decían que de la manera que uno guerreaba era orando en voz alta y de madrugada. Y comencé a hacerlo. Decían que... ¿Retomaste donde te habías quedado? Sí. Si podemos decirlo así. Empecé a orar de madrugada, pero de esta vez no, porque yo solamente cuando oraba de madrugada solamente le daba gracias y pedía a Dios. Pedía, ¿verdad? Lo básico, pedía... Como sabía. Sí, como sabía, ¿no? Nunca reprendía, nunca nada. Yo solamente... O sea, había un desconocimiento en ti que te impedía quizás actuar de la manera adecuada en cuanto a la guerra. Sí. No tenía ningún conocimiento respecto a la guerra espiritual. Entonces, pues ahí comencé como uno dice, a volverme loca en el espíritu y empecé a clamar, empecé a reprender, empecé a orar por mi casa, empecé a ungir mi casa y ahí comencé a entender verdaderamente que la lucha no era carnal, que la lucha era espiritual. Tremendo. Luego de ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa ese transcurso? Me imagino que ha pasado años de eso, ¿no? Sí. ¿Verdad? Algún suceso que quizás en ese transcurso, ¿verdad? De los años hayas aprendido, algo que quieras compartir, promesas que quizás el Señor te ha hecho y hoy las has visto cumplidas, puntos donde quizás el enemigo quiera traerte a lo mejor algo del pasado y has tenido que batallar con eso, porque sabemos que el enemigo nunca va a descansar, siempre va a enviar dardos con el fin de que tú retrocedas, ¿verdad? De que tú vuelvas quizás a lo mismo. ¿Qué nos puedes contar en ese aspecto? Bueno, una de las cosas que el Señor me enseñó, porque pues yo llego siendo una persona sumamente sentimental, una persona que le hacían algo y pues prácticamente me derrumbaba, me quería detener y el Señor me enseñó durante todo ese transcurso a cómo guardar mi corazón y a cómo tener mi corazón firme, ¿verdad? Que independiente cómo la gente me pagara, a pagar bien con mal. Independientemente si la gente estuviera o no, yo estar para aquellos que me necesitaban. Me enseñó a amar al prójimo sobre todas las cosas. Me enseñó a cómo, ¿verdad? A cómo no dejarme llevar por lo que veía,
sino de mirarlo a Él, ¿verdad? A sobrepasar las pruebas, las dificultades y a entender, ¿verdad? Que Dios estaba ahí. O sea, yo te escucho y puedo, ¿verdad? Quizás discernir que tu proceso, ¿verdad? Ha sido un proceso progresivo en cuanto al corazón. Sí. Dios ha tratado contigo en el corazón, Sí. en todas las áreas quizás posibles, durante todo tu caminar. Sí. Y obviamente sabemos que eso es en base a lo que, ¿verdad?, está en tu niñez. Hay personas que pasan cosas en la niñez y piensan que lo dejamos ahí y ahí se acabó todo. Pero la verdad es que cuando tú pasas cosas como esta, hay secuelas. Sí. Y esto es un proceso que es progresivo. Sí. Que así tú tengas tantos años, ¿verdad? Dios va a seguir tratando, porque hay unas laceraciones de tu pasado que, aunque Dios te las haya sanado, ¿verdad? Pero el corazón se cuida. Así es, y ciertamente con las cosas que uno batalló en el mundo, ciertamente pues en el Evangelio el enemigo va a tratar de poner tropiezo, y en el Evangelio fue muy herida, y yo no entendía personas que se suponen que no hicieran eso, lo hacían. Entonces ahí el Señor comenzó a enseñarme a mirarlo a Él sobre todas las cosas y a guardar mi corazón y a proteger mi corazón, y a no tener rencor, no tener odio, a no tener nada que interrumpiera nuestra relación con el Señor. Y yo pienso que eso me ha ayudado a mantenerme de pie. O sea que vas creciendo. Sí. Has crecido, ¿verdad? Si uno mira atrás, no eres lo que eras antes. No, antes yo era una persona demasiado muy débil en cuestión de mi corazón. Alguien me hacía algo y yo decía, pues, sabes que ya no voy a ayudar a nadie más. Esa era tu respuesta. Sí. Y entonces, pues, al transcurso de los días, de los años, de los poquitos años, ¿verdad? Pude entender, ¿me entiendes? Que lo que es tener un corazón conforme al de Cristo. Okay. Y, ¿verdad? Porque sabemos que Cristo sufrió, que Cristo fue abatido, menospreciado, fue abandonado. Muchas cosas le pasaron, ¿verdad? Que jamás en la vida se van a comparar con lo que nosotros vivimos. Pero pude entender, ¿me entiendes? Que a pesar de que Cristo fue traicionado, que Cristo fue abandonado, decidió amar. Y el Señor, a través de su historia, me estaba enseñando a mí a cómo me tenía que parecer. Tremendo. Ok. ¿Cómo enfrentas los momentos de silencio o espera en Dios? ¿Cómo ha sido ese proceso? Sabemos que nosotros somos un poco desesperados, pero ¿cómo lo has enfrentado, verdad? Sabiendo de dónde vienes y de tu proceso, ¿cómo has esperado esos momentos donde quizás estás esperando algo de parte de Dios y aún no lo ves? Amén. Pues yo creo que uno de los momentos más difíciles ha sido ahora que me casé, porque pues como toda mujer, la ilusión de mujer es ser mamá. Y ese ha sido uno de momentos de silencio más fuertes, ¿verdad? Pues yo sufro de una condición la cual, ¿verdad? Para los médicos dicen que soy infértil, ¿verdad? Pero para el Señor nada imposible. Amén. Pero pues yo pues eso ha sido bien difícil, y los primeros años de mi matrimonio yo decía, wow, nunca voy a poder tener una familia. Los pensamientos que llegan, Sí. como, ¿verdad? Cualquier ser humano. Nunca voy a poder tener una familia, ¿verdad? A veces llegaba la ilusión de que, wow, esta vez sí estoy embarazada. Me hacía la prueba y salía negativa. Volvía y me hacía otra prueba y decía, no, pues por la mañana mejor. Mejor que va a ser el resultado. Y mi fe, ahí yo decía, wow, tengo tanta fe, pero no sucede el milagro. Y el silencio del Señor, deseaba que alguien me dijera, mira, tranquila, vas a ser mamá. Tranquila, Dios te va a dar un bebé a su tiempo. Pero al contrario, nada sucedía, nada pasaba. Pero hace poco, ¿verdad? Hace poco entendí verdaderamente que todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Y entendí que en este proceso en el cual estoy, ¿verdad? El deseo, ¿verdad? De ser mamá y que pues aún no ha sucedido, pero sucederá en el nombre de Jesús. Amén. Entendí en este proceso que estoy
que era necesario para moldar mi carácter. Porque a veces pensamos, ¿verdad?, que tenemos una fe, y a veces pensamos que vamos a creerle a Dios aun cuando la imposibilidad nos toque la puerta. Pero en realidad cuando eso pasa, dudamos, tenemos mucha duda, mucha desesperación. Decimos creerlo al Señor, pero con nuestras acciones negamos que le creemos al Señor. Entonces, en este proceso, ¿verdad?, entendí que yo decía creerle a Dios, pero mis acciones lo estaban negando. Entonces yo entendí que es necesario que esto sucediera para que mis acciones también le dijeran al Señor que yo lo voy a creer, pase lo que pase. Entonces, tu mentalidad cambió, sí, ¿verdad? Aunque no tienes la promesa en tus manos, podemos decir que tu mentalidad cambió completamente, ¿verdad? Sí, no lo tengo, pero creo que todo está en las manos entonces del Señor. Y el Señor, ¿sabe?, ha trabajado conmigo en eso, ¿me entiendes? En demostrarle al Señor, no solamente de la boca para afuera, sino con acciones que verdaderamente le creo. Y aunque la ciencia diga algo, aunque las pruebas digan algo, aunque mi salud diga algo, yo le sigo creyendo al Señor. Amén. Y voy en pos de la promesa. Amén. ¿Algún consejo que, verdad? Porque esto es un tema para las mujeres bien delicado. Sí. Muy, muy delicado. Creo que todas tienen ese sentir en su corazón. Para aquellas, ¿verdad?, mujeres que van a ver y que van a escuchar este testimonio, ¿qué consejo, ¿verdad?, pudieras darle? Quizás a lo mejor alguien puede pensar, pero ¿qué consejo daría yo si aún no tengo nada en mis manos, ¿verdad? Pero midiéndolo desde la fe, con la vara de la fe, ¿verdad? Como dice la Escritura, que aunque no veamos nada, pero podemos sí tener palabras de verdad, de aliento. ¿Qué consejo, verdad, les daría a esas mujeres que se encuentran hoy, en el presente, en esa misma condición, que no tienen quizás esa madurez para expresar lo que acabas de decir, ¿verdad? Que siguen todavía encerradas en el pensamiento de que nada va a ocurrir, de que simplemente no van a alcanzarlo, ¿verdad? Desde tu experiencia, desde tu punto, ¿verdad? ¿Qué consejo tú pudieras darle a ese tipo de mujeres? Amén. Yo lo que le podría dar mi testimonio, Dios mío, y hablar de tu grandeza, Padre amado, de lo que tú has hecho, Señor Jesús, Padre. Como tú lo hiciste conmigo, también te pido que lo hagas, Dios mío, Señor, con esas personas que se encuentran, Dios mío, Padre, quebrantadas, que se encuentran abatidas, que su corazón ya no puede más, Dios mío, que se encuentran, Dios mío, Señor Jesús, en un estado emocional crítico, Dios mío, Padre, que piensan, Señor, que por su pasado tú no las vas a mirar, que por su pasado, Dios mío, no tendrán lugar, Dios mío, en tu casa, no tendrán lugar en la mesa, Padre. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que le hagas entender que todavía hay lugar, que tú eres el Dios que perdona, que tú eres el Dios que limpia los corazones, que quebranta, Dios mío, Señor, Padre, los yugos, rompe las cadenas, Dios mío, Señor, Padre, que tú viniste a vendar, Dios mío, Señor, Padre, los quebrantados de corazones, Padre amado. Yo te pido, Dios mío, Señor, que nadie, ninguna dama, ninguna mujer se sienten dignos de tu presencia, Dios mío, Señor, Padre amado, que puedan entender y comprender, Dios mío, Señor Jehová, que todavía hay un Dios, Dios mío, que tiene misericordia, y que si están escuchando este testimonio o que si están leyendo estas páginas del libro, no es por casualidad, es porque Dios ha querido trabajar con su corazón, es porque Dios ha querido que suelten ese peso, que suelten esa carga que no las deja progresar, que no las deja avanzar. Jehová, Dios mío, que puedan perdonarse a sí mismas, que puedan entender y comprender, Señor Jehová, que tú las quieres hacer verdaderamente libres, para que puedan, Dios mío, conocer a ese Padre, Señor Jesús, que da gozo, amor y paz. Yo te pido, Jehová Dios mío, que seas tú, Jehová Dios mío, a través de este libro, llegando a diferentes hogares, a diferentes, Dios mío, corazones, y que sea de grande bendición, Padre amado, para que así las personas, Señor, puedan conocerte y puedan seguirte, Dios mío, Señor, en tus caminos por siempre, Señor Jehová. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que Dios me le bendiga a toditos. Este fue un pequeño, ¿verdad?, testimonio. Esperamos que sea de bendición hacia adelante siempre en el Señor.
si, ¿verdad?, desean comunicarse de alguna manera cuando, ¿verdad?, esto comience, dónde te pueden conseguir, cuáles quizás son tus redes, si quieres darla, tu número de teléfono, está a tu discreción, lo que tú quieras. Amén. Por ahora no estoy muy activa en las redes, pero me pueden conseguir. Me llamo Katina Vázquez en todas las redes, ¿verdad?, en Facebook. Todavía no estoy muy activa, pero con el favor del Señor esperamos estarlo. Pero mi número de teléfono es 256-302-2010. 256-302-2010, ¿verdad? Nada, si estás pasando por un momento difícil, si este testimonio fue edificante para tu vida, si necesitas oración, si sientes que ya no puedes más, si sientes que ya es el momento, ¿verdad?, de que Dios ya, ¿verdad?, está tocando tu puerta y sientes, ¿verdad?, que tu corazón ya no puede más y estás en ese momento final, ¿verdad?, como me sucedió a mí, y deseas aceptar tu vida, deseas aceptar a Cristo, entregar tu vida, me pueden llamar en confianza, ¿verdad?, que estaremos orando por ti para que sí te puedas también unir, ¿verdad?, con mucho gozo a tener una vida con Cristo, que esto es lo mejor que te puede pasar en la vida. Amén. Así que esto es Mujeres que Dejan Huellas. Les saludamos nuevamente, Dios me le bendiga y la paz de Dios sobre cada uno de ustedes. Amén. Amén. Ahí estamos. Terminamos.